sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor, lo que deseamos es revolución. Que los cielos se partan en dos, inundados en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy, Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación, Hosana a Dios Santísimo, Hosana, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Segunda de Samuel, capítulo 6. Y Dios nos va a estar hablando, hermanos, allí en esa porción bíblica. Gloria a Dios. Le vamos a pedir apoyo a los sugieres por allá atrás, que los niños salgan calladitos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria sea su nombre. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo del 10 en adelante. Cuando lo tengas, con un fuerte amén, me lo haces notorio. Amén. Gloria a Dios. Creo que hoy, hermanos, Dios nos va a hablar de una manera muy, muy especial, ¿verdad? Y sé que es estudio bíblico, hermanos, hoy, pero hoy es más como un tipo mensaje, es más un mensaje que una enseñanza. Pero, hermanos, yo te traigo lo que el Señor depositó en mi corazón traer, y creo que va a ser de bendición, hermanos, porque fue de bendición para mi vida. Amén. Así es de que mira, antes de darle lectura, hermanos, aquí en esta porción que vamos a leerle, creo que ustedes ya conocen la historia, hermanos. Es en el momento donde a David se le otorga la posición en el palacio, donde él es elegido como rey de Israel. Y es en estos momentos, hermanos, donde el rey, la primera decisión que él decide tomar, ¿verdad?, es de traer la presencia de Dios de regreso a casa, de traer la presencia de Dios a Israel, porque el arca, hermanos, años atrás la habían perdido, se las habían quitado en una batalla. Y dice la palabra de Dios que nadie había hecho caso de ella. Así es de que es en este momento. Te di un poquito de resumen, hermanos, para que sepan más o menos de qué estamos hablando. Y aquí es donde David decide ir y traer el arca de regreso. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 10. Dice de la siguiente manera, y vamos a darle lectura en honor al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y dice así. Dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Versículo 11 dice: y estando el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, o sea, estuvo ahí por 3 meses, y dice: y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Y a toda su casa. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Señor. Sé, Señor, que tu palabra ya es bendita. Señor, tu palabra, mi Dios, es la que hoy va a hablar a nuestras vidas. Padre, te pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que por medio de tu palabra, Señor, tú puedas llegar a aquellas áreas de nuestro corazón, Señor, que necesita entrar tu palabra, Señor. Hay áreas en nuestro corazón que aún, Señor, necesitan ser transformadas, Padre. Y confiamos, Señor, en el poder de tu palabra, Señor, que hoy tú tocarás corazones, Señor. Hoy tú tocarás aquellas áreas, Padre amado, que necesitan ser tocadas. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. La iglesia del Señor dice amén. ¿Por qué no iniciamos con un aplauso al Señor? Toma tu asiento. Gloria a Dios. Y mira, mi hermano, aquí estamos en la situación que yo te comentaba.
David, hermanos, la primera decisión que él decide es de ir y buscar el arca de Jehová y regresarla a Jerusalén, al templo de Jerusalén. Pero cuando, hermanos, cuando él toma esa decisión, hermanos, pareciera ser que todo era bueno, ¿verdad? Que todo era bueno, y le agradó esa idea a todo el pueblo de Dios. Le agradó, hermanos, a todo el ejército de David, mi amado hermano, y todos gritaban a un solo voz, ¿verdad? Vayamos por el arca, vamos, es algo bueno, ¿verdad? Bendito sea Jehová. Y todos estaban contentos, hermanos. Y bueno, cuando ellos fueron a traerla, a rescatarla de regreso hacia Jerusalén, David, hermanos, cometió un error que aparentemente es un pequeño error. Pero si ese error, hermanos, fue a causa de que no se llevaron a cabo las cosas como Dios ordenaba que se llevaran, grandes cosas pueden ir muy mal, muy mal. ¿Cuántos dicen amén? Y bueno, hermanos, mira, Dios, Jehová, había dado instrucciones hacia cómo cargar esa arca de un lugar a otro, cómo transportarla, cómo llevarla. Y yo me imagino que la mayoría de nosotros sabemos que esa arca, hermanos, debería de ser cargada solamente por hombres escogidos por Dios, por levitas, que estaban autorizados y capacitados para llevar esa labor. Pero vemos aquí, mi amado hermano, que cuando David, hermanos, estaba tan emocionado en ir a traer esa arca, que él no planeó, hermanos, para que todo se llevara a cabo conforme a la voluntad de Dios. Él decidió llevarse a todo un ejército para traer el arca de regreso. Y mi amado hermano, él utilizó una carreta nueva para transportar el arca, la presencia de Dios. El arca representa la presencia de Dios. Y ese fue el primer error que hizo David allí, porque él sabía. No sé por qué no lo hizo como Dios lo había hecho. No sé si se le olvidó, no sé si fue un descuido que él, de su parte, pero él se llevó una carreta para cargarla. Y bueno, hermanos, dice la palabra de Dios que cuando fueron a la casa de Abinadab, y ese sería otro mensaje, pero allí en esa casa de Abinadab, hermanos, allí el arca del pacto, la presencia de Dios, esa caja, estuvo allí, hermanos. Estuvo allí por 20 años, 20 largos años. Y dice la palabra de Dios que, hermanos, nada sobrenatural sucedió allí, aunque allí estaba la presencia de Dios. Pero no se registran milagros, no se registran que hubo sanidades en ese hogar, no se registra que hubo transformación de hogar, de familia, no se registra nada, absolutamente nada. Pero ese sería para otro mensaje, porque también hay otro mensaje que, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Yo dejaré de ser casa de Abinadab y me convertiré en casa de Abededón. Entonces, pero ese es otro mensaje, hermano. Pero mira, aquí toca cuando van a la casa de Abinadab y deciden traer el arca. Ya vienen camino a Jerusalén, hermanos. Aparentemente todo va bien hasta ese momento. La ponen en esa carreta nueva. Esa carreta es jalada por bueyes. Y van todos contentos, dice la palabra de Dios que van todos gozosos, van danzando, van cantando cánticos de júbilo, van celebrando. Hay una gran celebración, hay danza, hay de todo allí. Y vienen todos, hermanos, marchando, una gran marcha, ¿verdad? Y todos contentos. Pero llega un momento donde dice la palabra de Dios que por donde pasa la carreta, o por donde iban pasando los bueyes se quisieron tropezar. Quisieron caer los bueyes, la carreta se ladeaba, la carreta estaba a punto de voltearse. Y un hombre llamado Usa, él decidió, mi amado hermano, al ver que el arca iba a caerse, él decidió poner su mano en el arca para detenerla de que no se fuera a caer. Y allí fue donde dice la palabra de Dios que Usa al instante cayó muerto al suelo por haber tocado esa arca. Porque nadie podía tocar esa arca, sino solamente los levitas que fueron llamados y escogidos para ello. Entonces, hermanos, cuando eso sucede, todos se asustaron, todos tuvieron temor, se preguntaban qué pasó, por qué
¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios mató a Usa? Hermanos, si todos se preguntaban y iban tan contentos, pero en ese momento que cayó, hermanos, cayó muerto allí este varón, ahí fue donde todo se detuvo. Y aquí fue donde comienza el versículo 10 que acabamos de leer. Cuando esto sucedió, David dijo: yo no puedo llevarme esta arca a casa. Yo no lo puedo llevar a Jerusalén, porque si eso hizo Jehová con Usa por haber tocado el arca, ¿qué no hará con nosotros? Entonces ahí fue donde el versículo 10 dice: de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Él era de Gad, él era de la descendencia de los filisteos. Fíjate a dónde la llevaron. Los filisteos, hermanos, eran uno de los más grandes enemigos de Dios. Los filisteos pelearon muchas batallas con el pueblo de Dios. En muchas ocasiones los filisteos vencieron al pueblo de Dios. No porque Dios no estaba con el pueblo de Dios, sino por la desobediencia del pueblo de Dios. Pero dice que la llevaron allí a esa casa. Versículo 11 dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Ahora mira, yéndonos hacia atrás un poquito, para ver la historia de este texto, hermanos. David ahora, hermanos, mira, como dije, ya había tomado esa posición. Pero fue cuando David, hermanos, fue cuando ellos le dijo: traigamos el arca de nuestro Dios, ¿verdad?, a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y bueno, hermanos, como dije, había estado perdida más de 20 años. No perdida, sino ausente del pueblo de Dios por más de 20 años. Y aquí, hermanos, David estaba refiriéndose, a la negligencia. Cuando dijo esto: traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, ¿verdad?, no hemos hecho caso de ella. Él se estaba refiriendo a la gran negligencia de la gente de Israel, o sea, del pueblo de Dios, ¿verdad, hermanos? Y él estaba dando esa orden, de que su primera orden es: vamos a traerla. Entonces, hermanos, aquí comenzando, hermanos, esta poderosa historia. Mira, a causa de este lamentable acontecimiento que acaba de suceder, el rey David decide, y todo su ejército, ellos deciden, hermanos, no llevarse el arca. Comenzaron, hermanos, entonces ellos a decir: no podemos llevarnos esta arca. Ellos no podían dejarla allí abandonada, porque ellos sabían lo que representaba esa arca. Representaba la presencia de Dios con su pueblo. Entonces ellos, hermanos, comenzaron, a causa de este incidente que tuvieron, ellos comenzaron a buscar dónde dejar esa arca. Comenzaron a buscar un lugar adecuado para dejar el arca temporalmente, porque tenían temor de llevársela, hermanos, de llevarse el arca bajo ese acontecimiento. Y llegando, hermanos, a la casa de un hombre llamado Obed Edom, de la descendencia de los filisteos. Y mira, yo me imagino, hermanos, que un grupo del ejército de David acercándose a ese lugar, hermanos, a la puerta de Obed Edom. Imagínate esta escena, hermanos, que un ejército grande, quizás no todo el ejército, porque eran muchísima gente, cientos, miles. Entonces, pero un gran grupo, hermanos, fue a esta casa. Yo me imagino que había más casas, pero por algo Dios decidió escoger esta casa. Y llegan ahí, hermanos, y imagínate esta escena, hermanos, que llegan ahí un ejército muy grande. Y llegan tocando a la puerta de este hombre llamado Obed Edom. El sorprendido, hermanos, se levanta. ¿Quién será? Quizás oía mucha bulla, mucho ruido allá afuera, oía ruido, escándalo. ¿Qué estará pasando aquí? Hermanos, sí, y quizás cuando él abrió la puerta, ¿verdad? Cuando él abrió la puerta, hermanos, quizás, ¿verdad?, lo primero que vio fue un montón de ejército allí. Y le dijeron: venimos de parte del ejército del rey David. Somos del ejército del rey David. Y David nos ha dado una orden, el rey nos ha dado una orden. Y la orden fue
que viniéramos y tocáramos a tu puerta, y que aquí te dejáramos este obsequio que Él te está pidiendo que lo deposites en tu casa temporalmente. Y hermanos, yo me imagino que este filisteo se quedó viendo, hermanos, él no sabía qué hacer, hermanos. Y mira, y aquí es donde yo quiero, hermanos, entrar en el mensaje. Aquí es donde yo quiero entrar en el mensaje. Porque déjame decirte que algo estaba a punto de suceder ahí en esa casa. Algo grande, algo poderoso estaba a punto de suceder. Entonces cuando ellos tocaron allí, hermanos, le dijeron: venimos de parte del rey. Y el rey te ha escogido a ti. El rey te ha escogido a ti para que traigamos el arca de Dios a tu casa. El rey te ha escogido, hermanos. Y déjame decirte, iglesia, algo poderoso va a suceder, iba a suceder allí en ese hogar. Y yo quiero, hermanos, verdad, decirte esta cosa, mi amado hermano, que algo poderoso Dios quiere hacer dentro de esta congregación. Que algo poderoso también Dios quiere hacer con las familias de esta congregación. Hay algo poderoso que Dios quiere hacer aquí, mi amado hermano. Yo quiero decirte, mira, mi amado hermano, que, hermanos, primeramente, hermanos, quiero decirte que escogieron ese lugar. Ahora, ¿habrá alguien aquí en casa, hermanos, que pueda decir amén? Yo así lo creo, que Dios va a hacer algo poderoso en mi familia, que Dios va a hacer algo poderoso en mi hogar. Yo quiero tocar, hermanos, quizás unos 3, 4 puntos aquí bien importantes que me llamaron la atención, ¿verdad? Hoy me gustaría tocar, hermanos, estos 4 puntos que sí son muy importantes, hermanos, donde fue que el Espíritu Santo empezó a ministrar mi vida. Y me ministraba, hermanos, a través de este pasaje, hermanos, que yo deseo compartir contigo. Mira, el primer punto que yo veo aquí es de que el rey, hermanos, decidió. El rey escogió esa casa. El rey escogió a ese hombre, ¿verdad? Porque yo estoy seguro que había más casas. No creo que haya sido la única casa en todo ese lugar. Pero por alguna razón el rey escogió ese hogar para que la presencia de Dios estuviera en ese lugar. Ahora, Obed-Edom, hermanos, fue un escogido. Y esto, hermanos, y yo estoy aquí, hermanos, en esta tarde para decirte, hermanos, que a ti, hermanos, que a ti, congregación entera, la promesa de Dios, que Dios te ha escogido para cosas grandes, iglesia, como congregación. Dios puso su mirada en ti, familias, en ti, hermano, que estás aquí, varón de Dios, mujer de Dios que estás aquí, joven, jovencita. Dios puso su mirada en ti. Dios puso su mirada en esta congregación. Dios ha puesto su mirada en la iglesia, la promesa de Dios para hacer cosas grandes, iglesia. Dios ha puesto su mirada para eso. Y mira, yo quiero decirte, mi amado hermano, que no importa quién tú eres, no importa quién tú seas. Quizás tú estás empezando a pensar cosas como las que pensó Moisés, como las que pensaba Jeremías, ¿verdad? Que él no podía ser el elegido, que él no podía ser, que él era el menos indicado. Tú conoces las excusas de Moisés cuando Dios lo escogió para algo grande y poderoso. La excusa de Moisés fue: yo no soy el hombre adecuado, yo no puedo, yo no sé, yo ni siquiera sé hablar bien, hermanos. ¿Y qué era lo que decía Jeremías? Yo estoy muy chiquito, yo estoy muy pequeño, soy muy joven, no tengo sabiduría, yo no tengo esa experiencia para hablar así. Pero mira, déjame decirte, no importa quién tú seas, no importa si tienes experiencia o no la tienes, no importa quién tú seas o de qué trasfondo tú vengas. Lo que yo estoy aquí para decirte es que Dios te escogió. Y prepárate, iglesia, prepárate, varón, prepárate, mujer, porque algo grande Dios quiere hacer contigo, en ti, en tu vida y en tu familia. Algo grande quiere ser. Jovencito, jovencita, no pienses: yo soy muy joven, yo no podría hacer. No importa lo que tú sepas o no sepas. Lo que importa es que Dios puso sus ojos en ti. Obed-Edom, hermanos, quizás era el menos indicado para tener la presencia de Dios en su casa, porque él era un filisteo. Venía de la descendencia de los que eran uno de los peores enemigos del pueblo de Dios. Y mira a quién escogió Dios, mira a quién escogió el rey para dejar la presencia de Dios allí.
O sea que Obed-edom, hermanos, es cierto que quizás era el menos indicado para tener la presencia de Dios en su casa, pero a Dios le plació escogerlo. Y a Dios le plació escogerte a ti, varón que estás aquí. No importa en qué condición espiritual estés hoy mismo, no importa, porque Dios no ve lo que tú eres en el presente. Dios ve lo que Él va a hacer en el futuro contigo y en ti. Dios no se enfoca en quién eres tú, sino Dios se enfoca en quién puedes ser tú en Cristo Jesús. Entonces a Dios le plació escogerte a ti, iglesia, varón, mujer de Dios que estás aquí. Sí, a Dios le plació escogerte a ti, mi hermano, mi hermana. Sí, a Dios sí le plació escogerte a ti, jovencita, jovencito que estás aquí. A Dios le plació. A Dios le plació usarte a ti, joven, jovencita. A Dios le plació escoger a esta iglesia. A Dios le plació escoger a tu familia. Eres un escogido, eres una escogida, hermanos. Y Dios ya te escogió. Ya te escogió el Señor. Este es el primer punto, hermanos, que a mí me llamó la atención, que somos escogidos. Y quizás tú pienses que tú eres el menos indicado, pero mira Obed-edom, hermanos, era un filisteo, era uno de los enemigos del pueblo de Dios, y aún así Dios lo escogió para algo grande. Entonces, punto número uno es que tú eres un hombre, tú eres una mujer, eres un joven, una jovencita escogido por Dios. Y cuando Dios te escoge, mi amado hermano, no hay quien te arranque. No hay quien te desvíe, mi amado hermano, porque tú ya eres escogido, eres sellado, eres llamado, eres sellado por Dios, mi amado hermano. Punto número dos, Obed-edom, hermanos, mira, una vez que tú eres escogido, déjame decirte que tú eres escogido, pero eso no significa que Dios te va a forzar. Dios te da libre albedrío. Entonces tú y yo somos escogidos, pero el segundo punto que yo veo aquí es que aunque Dios escogió a Obed-edom para hacer grandes cosas con él, pero aún así, punto número dos, que Obed-edom tuvo que tomar una decisión. Una decisión. Hay decisiones que tú y yo necesitamos tomar en el llamado que Dios nos está haciendo, iglesia. Tú eres llamado para cosas grandes, pero la decisión es tuya. Y esto es lo que en esta tarde, hermanos, tú necesitas tomar. Familia, a ti te escogió Dios, familias. Pero tú tomas la decisión, aceptas o no aceptas el llamado del Señor. Aceptas o no aceptas que la presencia de Dios se manifieste en tu hogar. Él ya te escogió para hacer eso, pero ahora es tu decisión. ¿Qué decisión estás tomando, mamá, papá? ¿Qué decisión estás tomando? ¿Qué decisión estás tomando tú, joven, que estás aquí en el presente? ¿Qué decisiones estás tomando tú, jovencita, que estás aquí? Todos tomamos decisiones, todos. Cada día de nuestra vida tomamos decisiones. Hoy tú tuviste que tomar una decisión, estar aquí o quedarte en casa, pero tú tomaste una decisión. Así es que, ¿a dónde te han llevado las decisiones que tú has estado tomando? Mira, cuando le dijeron a Obed-edom que era el arca de Dios la que estaba allí, que era la misma presencia de Dios la que querían depositar dentro de su casa, la que querían dejar en la familia de Obed-edom, la que era la presencia de Dios la que necesitaba morar en su casa. Cuando él le dijeron, mira Obed-edom, esta es la presencia de Dios, y el rey ha mandado que esta presencia de Dios necesita morar y habitar en tu casa. Ahora, cuando le dijeron eso, mi amado hermano, yo me imagino que quizás Obed-edom dijo la presencia de Dios. Y yo estoy seguro que él sabía que era la presencia de Dios. Porque todo mundo, aún los enemigos sabían el valor que tenía esa caja, que ellos le llamaban caja. Él sabía.
Y Obed-Edom, me imagino que dijo: la presencia de Dios en mi casa. Y yo me imagino que él dijo: ok. Él dijo: es el arca, es la presencia de Dios. Pero él pareciera estar un poco inseguro, porque dijo, no se alegró, dijo gloria a Dios, no, sino que se quedó pensando y dijo: ok. Porque él sabía en su mente, él sabía que ese ok llevaba mucha responsabilidad. Él empezó a decir ok, pero empezó a decir: pero mi casa está desordenada. Acuérdate que él era, hermanos, uno de los que, un filisteo. Acuérdate, los filisteos tenían muchos dioses paganos. Los filisteos, hermano, vivían bajo idolatría. Tenían un Dios para cada cosa. Y yo me imagino que cuando él le dijeron que la presencia de Dios iba a entrar adentro, hermanos, quizás él ya sabía que cuando estuvo, hermanos, en el templo de cierta diosa, de cierto Dios, que los filisteos lo habían llevado para allá, a esa arca, hermanos, como los ídolos caían de cabeza, se quebraban, y porque la presencia de Dios los derribaba, mi amado hermano. Y quizás Obed-Edom dijo: la presencia de Dios en mi casa. Ok. Pero él dijo: pero mi casa está desordenada. Pero mi casa está hecho un caos. Ahora estoy aplicando esto a nuestra vida. ¿Cómo está tu casa? Quizás tu casa está desordenada para que entre la presencia de Dios allí. Quizás tú deseas la presencia de Dios en tu casa, pero quizás hay un caos dentro de tu casa. Y Obed-Edom, mi amado hermano, fue sincero. Él dijo: mi casa no está adecuada para la presencia de Dios ahora mismo. Mi casa es un desorden. Mi casa es un caos. Quizás él empezó a pensar: yo he cometido tantos errores, tengo tantos defectos. Quizás allí fue donde comprendió él: yo tengo tantos dioses paganos en mi casa, y ahorita va a entrar la presencia de Dios en mi casa. Y quizás mientras él pensaba todo esto, allí estaba el ejército esperando una decisión que él dijera sí. Y quizás el ejército se quedó por un momento y él no se miraba indeciso. Y quizás le dijeron: Obed-Edom, le dijeron: ¿qué vas a hacer? Toma la decisión, sí o no, sino para irnos a la siguiente casa. Pueblo de Dios, hay decisiones que tú vas a tener que tomar. Hay decisiones que tú y yo necesitamos tomar urgentemente, porque no podemos seguir en un hogar que hay desorden. No podemos, como cristianos, no podemos seguir viviendo en un hogar que hay desorden, donde hay desorden. No podemos seguir viviendo en un hogar donde hay caos, donde hay idolatría, donde hay tantas cosas que a Dios no le agradan. Porque la presencia de Dios quiere entrar a tu hogar, quiere habitar allí para hacer cosas grandes y poderosas. Pero tú necesitas tomar una decisión hoy. Así como este hombre llamado Obed-Edom. Necesitamos tomar decisiones y oportunidades, hermanos, hay oportunidades que no vienen en cualquier momento. Hay oportunidades, hermanos, que son únicas, que te llegan, hermanos, quizás una vez o dos veces en la vida. Y esta fue una de esas oportunidades. ¿Quién iba a traer la presencia de Dios y depositarla o meterla en la casa de un filisteo? ¿Cuándo iba a suceder eso? Esta era la oportunidad de su vida. Y en el llamado de Dios hay decisiones que tú y yo necesitamos tomar. Porque dice la palabra de Dios: buscadme mientras yo pueda ser hallado. Llamadme mientras yo pueda ser, ¿verdad?, alcanzado y puedo escuchar. Va a llegar un momento donde esa oportunidad que ahora Dios te está dando, va a llegar un momento donde ya no la vas a tener. Va a llegar un momento donde dice la Biblia que tú buscarás a Dios, pero ya no lo encontrarás. Que tú clamarás a Él, pero Él ya no te va a oír.
Va a haber un momento, mi amado hermano. Mira, son momentos únicos que debemos de tomar esa oportunidad. Hay muchos, hermanos. Mira, déjame decirte, iglesia, hay muchos que hoy están tomando malas decisiones sobre la faz de la tierra. Hay mucho pueblo de Dios. Y no me estoy refiriendo a este pueblo de Dios en general. Hay mucho pueblo de Dios que están tomando malas decisiones. Y hay muchos que están cosechando lo que están cosechando por sus malas decisiones. Pero déjame decirte que yo tengo una buena noticia para ti, iglesia, tú que estás aquí en esta noche. Yo tengo una buena noticia, hermanos. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida, iglesia. Hoy tú tienes la oportunidad de tomar la mejor decisión de tu vida. Obed-edom dijo cuando le dijeron: Obed, ¿qué estás pensando? Decídete, sí o no. ¿Qué vas a decidirte? Allí fue donde él volvió en sí, hermanos. Y Obed dijo: Hoy yo tomo la decisión de que el arca, la presencia de Dios, habite aquí en mi casa. Hoy yo tomo esa decisión. Y yo me imagino que cuando ellos entraron, cuando este grupo de personas entraron y pusieron el arca de Dios, el arca del pacto, el arca de la alianza, tiene muchos nombres. Cuando ellos pusieron eso en la casa de Obed-edom, después que fueron despedidos, yo me imagino que la pusieron y empezaron a decirle: mira, aquí está, ¿dónde la vas a querer? Y quizás, hermanos, en ese instante Obed buscó el mejor lugar posible. Aunque él decía: es que hay un desorden en mi casa, pero buscó el mejor lugar posible y la depositaron allí. Y esto no es lo que dice la Biblia, pero esto es lo que yo siento que sucedió en mi espíritu. Y quizás cuando le dijeron: allí está, es tu responsabilidad ahora de cuidarla, nosotros nos vamos, que te vaya bien, Obed. Y se fueron. Y yo me imagino, hermanos, que cuando Obed-edom, hermanos, yo me imagino que al cerrar la puerta, iglesia, mira, yo me imagino que al cerrar la puerta, y aquí está un punto bien importante, al cerrar la puerta, Obed-edom, y aquí es donde yo deseo dejarte con esto, hermanos, en tu corazón. La presencia de Dios está en casa. Imagínate esto, allí está en casa. La presencia de Dios es el Señor habitando en esa casa. Obed-edom, hermanos, ¿verdad? Ahí está con la presencia de Dios en su casa. Y yo me imagino, hermanos, que en ese momento cuando Obed-edom cerró la puerta, que lo primero que hizo es que cayó de rodillas ante esa arca. Y quizás comenzó a decirle: Señor, Dios mío. Quizás empezó a decirle: perdóname, perdóname, aquí está tu presencia. Y yo he estado mal. Quizás le empezó a decir: yo he estado mal, Señor. Yo tengo un montón de ídolos aquí en mi casa, porque no le dieron tiempo de limpiarlos. Y quizá le empezó a decir: yo vengo de los filisteos, mi costumbre ha sido esta. Perdóname, Señor, porque mi casa es un desorden. Y lo primero que quiero decirte es perdón. Quizás ahí se dobló de rodillas y le empezó a pedir perdón a Dios. Y quizás le empezó a decir: Señor, hoy yo tomo la decisión de tener tu arca aquí en mi casa. Por favor, dame una nueva oportunidad. Y empezó, hermanos, a quebrantar su corazón delante de la presencia del Señor. Y luego, hermanos, quizás él empezó a limpiar toda aquella casa, hermanos, toda cosa que no le agradaba a Dios. Hermanos, él empezó a sacar, empezó a quitar los ídolos, a sacarlos, a romperlos, a tirarlos. Empezó a deshacerse de ellos, hermanos. Él tomó decisiones que tenía que tomar para que la presencia de Dios, mi amado hermano, estuviera activa allí en su casa. Ahora, ¿qué cosas hay en tu casa que tú necesitas deshacerte de ellas para que la presencia de Dios se manifieste en tu casa? Mira, este filisteo
reconoció que en la misma casa no puede estar la misma presencia de Dios y la presencia de ídolos falsos. Él reconoció que no podía habitar en la misma casa la santidad y la perversidad, que no podía estar en la misma casa la luz y las tinieblas, que no podía estar en la misma casa, hermano, la santidad y el pecado. Y él se decidió: o escojo la santidad o escojo el pecado, o escojo la bendición o escojo la maldición. Él se decidió por la bendición, por la presencia de Dios, la verdadera presencia de Dios. Y él empezó a deshacerse de todo ídolo, de toda cosa que no le agradaba a Dios. Quizás hay cosas en casa que tú necesitas deshacerte de ello. Quizás hay cosas en tu computadora, varón, en tu celular, que necesitas deshacerte de ello. Quizás hay ciertas cosas que ves en la internet que necesitan salir de allí. Quizás hay ciertos números de teléfono, varón, que tú tienes que no debes de tener, que necesitan salir de allí. Mujer que estás aquí, mujer de Dios, ¿qué es lo que hay en tu casa que tú necesitas deshacerte de ello? ¿Qué es lo que tú necesitas deshacerte de ello para que la presencia de Dios esté activa allí? Mira, el segundo punto, mi amado hermano, es de que Obed-Edom tomó una decisión por la presencia de Dios en su vida, en su hogar. Pero también dentro de esa decisión, él tuvo que reconocer qué áreas son las que él tenía que arreglar en su vida para que la presencia de Dios se manifestara allí. Ese es el punto número 2, mi amado hermano: decisiones que tenemos que tomar y reconocer qué es lo que necesitamos nosotros desechar de nuestra vida. El punto número 3 es que él empezó a honrar la presencia de Dios. El hermano sabía que tener la presencia de Dios allí se llevaba más que solamente decir: aquí está la presencia. Se necesitaba honrar esa presencia, darle el honor debido a esa presencia. Mi amado hermano, déjame decirte, yo no dudo que a lo mejor la presencia de Dios sí está en tu casa, pero ahora la pregunta es: ¿tú estás honrando esa presencia? ¿Estás honrando esa presencia ahí en tu casa? Claro que ya hemos predicado mucho de que honrar la presencia de Dios no solamente es alabarlo, no solamente es parte de la honra, sí, pero honrar la presencia de Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios. Él empezó a honrar la presencia de Dios. Honrar, honra. ¿Cuántos le dan esa honra que Dios se merece en tu casa? ¿Cómo son las cosas que a veces podemos deshonrar a Dios? Mira, iglesia, en el pasado y no hace mucho, yo di el estudio bíblico acerca de cómo era el título, ya hasta se me olvidó. Cómo restaurar tu relación con Dios. Y la mayoría pensamos que bueno, si quiero restaurar mi relación con Dios, lo primero que tengo que hacer es buscar más de Él. Lo que tengo que hacer es meterme más en oración, meterme más en la palabra, venir más a la iglesia, escuchar más prédicas, y todo eso es bueno. Pero en ese mensaje yo me fui por otro lado totalmente opuesto. Y bíblicamente hablando, yo me fui por el lado opuesto de que si tú no honras a los que están a tu lado, si tú no amas a tu hermano que está a tu lado, si tú no amas a tu prójimo, que no puedes decir yo amo a Dios, porque dice: si tú dices que me amas y no amas al hermano que está a tu lado, es un mentiroso, porque ¿cómo me puede amar a mí que no me conoce cuando no ama a su hermano que sí lo conoce?
Entonces yo me fui por ese lado. ¿Quieres amar a Dios? ¿Quieres aprender a amar a Dios? Empieza amando a tu prójimo. Empieza amando a tu cónyuge. Empieza amando a tus hijos, respetando. Empecemos por ese lado. Ahora, ¿cómo podemos honrar a Dios? Nos vamos de la misma manera, iglesia. Quizás tú pienses, yo voy a honrar a Dios en mi casa. ¿Cómo lo vas a honrar? Porque tú personalmente te metes y lees la palabra. Está bien eso. Gloria a Dios, es parte de honrar a Dios. Porque tú oras ahí es parte de honrar a Dios. Pero ¿cómo podríamos decir que tú honras a Dios cuando estás deshonrando a tu esposa? Cuando estás deshonrando a tu esposo, mujer de Dios que estás aquí. Cuando tú tienes, mujer de Dios, mira, déjame decirte, cuando tú tienes un hombre de Dios a tu lado, un hombre de Dios que Dios te lo ha dado para la gloria de ese hogar, para la bendición de ese hogar, para la bendición de esa generación. Y cuando Dios te da un hombre de Dios y tú no honras a ese hombre de Dios, déjame decirte que tú estás deshonrando a Dios. ¿Cuántos varones dicen amén? ¿Cuántas mujeres pueden decir amén? Tú estás deshonrando a Dios. Varón de Dios, cuando tú no honras a la mujer que Dios te dio, cuando tú no la respetas, cuando tú no la tratas bien, cuando tú no la amas, estás deshonrando a Dios allí. Entonces tú no puedes decir yo honro a Dios en mi casa cuando lees la palabra, cuando oras, pero deshonras a tu esposa, cuando la tratas mal, cuando la tratas áspera, cuando haces cosas que no debes estar haciendo. ¿Cómo podrías decir yo honro a Dios en mi casa? Y ese es el segundo punto, mi amado hermano, que Obed-Edom empezó a honrar a Dios. Quizás yo me imagino que empezó a llamar a sus hijos. Y si él tenía algo en contra de sus hijos, empezó a pedirle perdón a todos y cada uno de sus hijos. Quizás, mi amado hermano, aquí no nos habla si tenía esposa o no nos habla, pero me imagino que si tenía esposa, también llamó a su esposa, le dijo, mira esposa, ¿sabes qué? Perdóname, he sido áspero contigo, perdóname, no he sido el esposo ideal. Hijos, perdóname, quizás no he sido el padre ideal, pero en esta casa, de hoy en adelante, se va a honrar a Dios. Y si yo quiero honrar a Dios, primero tengo que honrar a mi esposa, tengo que honrar a mis hijos y pedir perdón a quien yo necesite pedir perdón. Y entonces Dios va a recibir esa honra y esa gloria. ¿A quién necesitas tú pedirle perdón en tu casa? Necesitas, mi amado hermano, resolver esas cosas en casa para que Dios reciba la honra. Aquí Obed-Edom, hermanos, empezó a honrar la presencia de Dios en su casa. Ese es el punto ese es un punto, hermanos, el punto número 3. Pero mira, todo, hermanos, todo el que honra la presencia de Dios, Dios lo va a honrar a él o a ella. Y dice la palabra, aquel que me honre, yo lo voy a honrar. Entonces, todo el que le da un lugar a Dios, también, hermanos, Dios lo va a levantar a esa persona. Dios lo va a levantar. Todo el que pone en primer lugar la presencia de Dios, Dios también se va a acordar de ti, mi amado hermano, en esos tiempos difíciles. Eso es lo que pasó, hermanos, con grandes hombres de Dios en las Escrituras. Pudimos ver a Moisés, cómo Moisés honró a Dios y cómo Dios lo exaltó a Moisés. Podemos ver cómo Abraham en cada momento honraba a Dios. Honraba a Dios y en su hogar, hermanos, honrando a su familia, a su esposa, a sus hijos, y como Dios los exaltaba. Podemos ver a Josué, podemos ver a tantos hombres de Dios y mujeres de Dios que honraron a Dios y como Dios, hermanos, los levantaba y dejaron historia, dejaron huella en las Escrituras. Aquí en las Escrituras dice, hermanos, dice, y el Señor bendijo a Obed-Edom y a toda su casa. Y cuando dice toda su casa, es toda su casa, toda su familia, toda su generación, todos sus terrenos, todo su ganado, todo, bendijo todo en la casa de Obed-Edom. ¿Quién no quisiera esto para la familia? ¿Quién no desea esto? Esa bendición es para tu casa, iglesia. Esa bendición es para tu casa y tu familia, la que Él te está ofreciendo. Pero vengo a decirte, honra la presencia de Dios.
Honremos la presencia de Dios. Pongámonos a meditar, iglesia. Mira, si en nuestra casa no están sucediendo cosas grandes y ya tenemos años de cristianos, y si no estás viendo las bendiciones de Dios, ni en tus hijos, ni en tu matrimonio, ni en tu trabajo, ni en tu casa, ni en ningún lado, medita. Detente un poquito. Ya no corras tanto. Detente un poco y pongamos a meditarnos qué está pasando. A lo mejor tú no estás honrando la presencia de Dios como deberías. A lo mejor tú no lo estás honrando, mi amado hermano, en tu tiempo, en tus finanzas, como dice la palabra de Dios, en tus diezmos y ofrendas. Porque eso te trae, hermanos, te trae maldición cuando tú no confías en Dios. Quizás en alguna área de tu vida tú no lo estás honrando y por eso están pasando cosas en tu casa, hermanos, y Dios no va a arreglar esas situaciones en tu casa para que tú te pongas a meditar. ¿Qué estoy haciendo mal, Señor? ¿Qué estoy haciendo mal? Hermano, déjame decirte que el Señor dice que Dios bendijo toda su casa. Y esa bendición también te la ofrece Dios a ti, me la ofrece Dios a mí. Pero necesitamos honrar la presencia de Dios. Mira, cuando estés en tu trabajo, hermanos, ¿qué es honrar a Dios? Mira, cuando estés en tu casa, honra a Dios. Cuando estés en tu trabajo, honra la presencia de Dios allí. Cuando estés solo, honra a Dios allí, especialmente cuando estás solo. Cuando vengas, hermanos, cuando venga esa tentación a tu vida, honralo a Dios, mi amado hermano, huyendo de esa tentación. Cuando vengas a la iglesia, honralo, como adorándole a Él por quien Él es, alabándole, exaltándole, dile gloria a mi Dios, honralo por quien Él es. Juntos, papá, mamá, que estás aquí, juntos cuando estés en casa, toma tus hijos, toma tus hijas, todos tengan un momento, hermanos, aunque sea 5 minutitos como familia, no importa, aunque sea comiencen con 5 minutitos, pero todos los días, hermanos, póngase allí, ponga una alabanza, adore a Dios en esa alabanza, dale gracias a Dios por ese día, dale gracias a Dios, papá y mamá, por tus hijos, denle gracias a Dios por sus padres, honren a Dios de esa manera, aunque sea 5 minutos al día. Pero honrenlo. Quizás Obed-edom, hermanos, llamó a todos sus hijos y los sentó y comenzó a decirles: hijos, perdónenme, no he sido el padre adecuado, pero hoy las cosas van a cambiar porque aquí está la presencia de Dios. Quizás él también llamó a su esposa y quizás su esposa le dijo: esposa mía, perdóname porque soy muy brusco, perdóname porque nunca te hago una caricia, perdóname porque nunca te digo las cosas buenas que tienes. Y quizás hasta yo no sé si este hombre ahí te preparó unas florecitas, unas rositas y le dijo: mira, yo sé que nunca hago esto, pero hoy voy a empezar una vida nueva, hoy te traigo estas flores. Varón, ¿cuándo fue la última vez que le regalaste flores a tu esposa? ¿Cuándo fue? Yo sabía que los coyotillos iban a salir por allí. Varón, hay que pensarle. Mujer, ¿cuándo fue la última vez que tú le preparaste la comida preferida a tu esposo especialmente para él? ¿Cuándo fue la primera vez? La última vez yo prediqué de que mandes a tu esposo con una sopita de marucha, pero no, hermanos, no. Cocínale. Yo quiero decirte, mi amado hermano, mira, familia, honremos a Dios. O si alguien dijo por ahí que faltaron los jóvenes, sí, joven, no te escapas. Joven que estás aquí y que trabajas, que estás en la casa viviendo y que quieres vivir ahí de gorrón sin pagar nada. ¿Cuándo fue la última vez que tú dijiste: esto va a ser para ayudar a mis padres, una porción de mi cheque? ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste por teléfono el día de pago a tus papás y les dijiste: prepárense, papá, hoy
papá, mamá, hoy los voy a llevar a una cena especial. Hoy los voy a llevar a su restaurante favorito. ¿Están escuchando, mijas? ¿Cuándo fue la última vez que sin que tus papás te digan que tienen necesidad de algo, que tú estés alerta? Cuando vas a casa, ve qué hace falta allí. Ve cómo ves a tu mamá. La miras con los mismos zapatitos siempre. La miras con las mismas chancletas que ya se están deshaciendo. Y la miras. ¿Y qué le dices? Ay, mamá, ya cómprate otras. Llégale con unas nuevas, tú, joven. Llégale con unas nuevas. Joven, honra a tus padres. Por toda una vida ellos te mantuvieron. Llega un momento donde tú también tienes que darles algo en agradecimiento. No que a veces los jóvenes de hoy, hermanos, les pides, aunque sea algo para que te ayuden, y why, it's my money, it's my money. ¿Cuántos jóvenes dicen amén? Miren, hermanos, Dios bendijo la casa de Obed-Edom y a toda su familia. ¿Y qué crees? Esta noticia le llegó al rey. El rey quizás pensaba si mató a Usa, si nomás porque Usa tocó el arca, cayó muerto. Quizás el rey David esperaba que a las pocas horas ya fueran a buscarlo al rey y le dijeran: está muerto ya, Obed-Edom ya está muerto, toda su familia cayó muerta también. Pero quizás el rey se empezaba a decir: ¿por qué nadie me ha avisado nada? ¿Qué estará pasando? Y luego la noticia empezó hermanos, a desparramarse, que allá hay bendición, en esa casa hay bendición, Dios los está bendiciendo en gran manera. Hermanos, llegó la noticia de tal manera que David ya no pudo resistir más y dijo: no, esto no puede quedar así. Vamos por la arca otra vez, vamos a traerla otra vez. Y el rey David volvió a hacer otros planos, pero ya los hizo conforme a la voluntad de Dios. Ahora sí ya preparó un lugar en el templo donde iban a ir a llevar y poner el arca de Dios. Y también había preparado a los levitas escogidos, los había llamado, ya había preparado todo para que fuera conforme a la voluntad de Dios. Y cuando llegó allí, mi amado hermano, mira, déjame decirte, cuando llegó, el rey llegó y tocó a la puerta nuevamente, empezaron a tocar. ¿Sabes qué? Obed-Edom, ya venimos por la presencia de Dios. Nos la vamos a llevar. ¿Cómo que te vas a llevar la presencia de Dios? Sí, no la llevamos. Hermanos, ¿y qué crees que él hizo? Mi amado hermano, él no dijo: no, pues llévensela ya que nos quedamos, hasta aquí llegó la presencia. No, hermanos, ¿qué fue lo que él dijo? Hijos, prepárense. Familia, prepárense. Esposa, ven para acá. Come on, you para acá, mi esposa. Come on, you para acá. Hijos, come on, you para acá. ¿Qué pasó, papá? ¿Qué pasó? You know what? Nos vamos a ir. La presencia de Dios se va. Nosotros nos vamos con la presencia de Dios. ¿A dónde, papá? ¿A dónde, papá? A donde vaya la presencia de Dios. Yo no sé a dónde, pero nos vamos con la presencia de Dios. Mira, en 3 meses Obed-Edom entendió que él no podría ya vivir sin la presencia de Dios. Que él ya no podría vivir sin la presencia de Dios. Hermanos, en el Antiguo Testamento, hermanos, no es como el Espíritu Santo de hoy en día, que aquí está presente en todos lugares. En aquellos tiempos no era así. Allá te quitaban el arca del pacto y ya estabas terminado, ya no había presencia, ya se fue. El Espíritu Santo no estaba activo en aquel tiempo. Entonces esa presencia era todo lo que tenían, mi amado hermano. Y él dijo: no, si la presencia de Dios se va, ¿a qué me quedo yo aquí? Yo me voy con la presencia. ¿A dónde, papá? ¿A dónde? A donde sea. A donde vaya la presencia, allá vamos. Ellos abandonaron todo, decidieron dejar todo por Dios. Abandonaron ranchos, abandonaron vacas, abandonaron casas, abandonaron todo lo que tenían, mi amado hermano. Todo lo abandonaron y se fueron por la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque era lo más importante en sus vidas. Mira de qué manera ellos llegaron a honrar a Dios. ¿Qué estás dispuesto tú a dejar por Dios? Ni siquiera los vicios a veces. A veces ni el pecado. Yo no puedo dejar este pecado. Está muy sabroso ese pecado. No.
Ellos se fueron. Miren dónde terminó Obed-edom. Cuando él tomó la decisión, si la presencia de Dios se va, nosotros nos vamos con ella, con la presencia. Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 21, mi hermano. Mira a dónde llegó, mira a dónde terminó. Y esta es en la traducción, ¿verdad? Biblia de las Américas creo que es. Miren dónde terminó Obed-edom y toda su familia. Dice así. Mira dónde estaban, Los que tocaban las arpas y guiaban el canto eran Matatías, Elifeleu, mira qué nombre tan raro, Megnesi, así, eso. Obed-edom, mira ahí está Obed-edom, Jehiel, Asasías. Todos estos que tú ves aquí, todos son familia de Obed-edom. ¿Qué estaban haciendo? Ellos eran los que se cargaban de la alabanza, de la adoración a Dios en el templo, ya no en su casa, sino ahora en el templo, en el principal templo de Dios. Ellos eran los encargados de la alabanza y la adoración a Dios. Wow. Mira dónde estaban ellos, mi amado hermano. Yo quiero, hermanos, yo quiero decirte, hermanos, mira que, hermanos, yo quiero la presencia de Dios. ¿Cuántos pueden decir yo quiero la presencia de Dios? Hermanos, y quiero que mis hijos y mis nietos tengan la presencia de Dios con ellos. Yo quiero eso para mis hijos, yo quiero eso para mis nietos, yo quiero eso para mí mismo, para mis descendencias, que todos podamos servir en la casa de Dios. ¿Cómo está tu legado? Mira el legado que él tenía. Toda la familia obrando, trabajando para Dios. Toda la familia fueron adoradores de Jehová. Mira el legado que dejó Obed-edom. Mira cómo comenzó siendo uno de los enemigos del pueblo de Dios, y ahora mira dónde lo tenían, en el templo de Jehová, adorando junto con toda su familia. ¿Cómo está tu legado? ¿Cómo está el mío? Hermanos, déjame decirte que yo estoy aquí para decirte que Dios nos está llamando a que tengamos un legado como estos. Mira, Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo 8. Mira lo que está aquí. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículo del 8 en adelante. Mira, hermanos, este versículo está largo, va, pero dice: todos estos de los hijos ¿de quién? De Obed-edom. Ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres robustos y fuertes para el servicio. 62 de Obed-edom. 62 personas, incluyendo desde hijos, hermanos, quizás nietos. Yo no sé cuántos eran, qué eran, hermanos, pero 62 de su familia estaban sirviendo en el templo. Toda su familia, toda su generación. Y allí es donde nosotros, hermanos, estamos en graves problemas. Allí es donde nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Hermano, déjame decirte, yo creo que casi la mayoría de nosotros, creo que casi la mayoría de nosotros, no estoy diciendo que todos, pero la gran mayoría, tenemos, o ya sean hijos o hijas, que no han querido venir al Señor. Tenemos hermanos o hermanas carnales que no han querido venir al Señor. Tenemos un esposo que no ha querido venir al Señor, o una esposa. Jóvenes que están aquí, hay unos de ustedes que tienen padres que no han querido venir al Señor, o madres que no han querido venir al Señor. Y muchos de aquí tenemos familiares que están a medias. No saben si son de aquí o son de allá, porque ratos están aquí y ratos en el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mira lo que le pasó a Obed-edom por saber honrar a Dios, por saber reconocer sus errores y arreglarlos, por saber pedir perdón, por saber obedecer a Dios. Mira dónde está él.
yo quiero decirte, iglesia, y con esto voy a terminar. Le voy a pedir al grupo de alabanza si puede pasar, por favor. Mira, iglesia, yo creo que todos aquí necesitamos la ayuda de Dios, porque habemos muchas familias. Vamos a ponernos de pie, iglesia. Habemos muchas familias que necesitamos restauración dentro de nuestro hogar. La relación entre padres e hijos necesitan ser restaurados. Quizá relación entre esposo y esposa. Dios te está llamando. Dios nos está llamando, iglesia, a restaurar lo que necesite ser restaurando de nuestro hogar. Yo creo que es el tiempo donde Dios nos está llamando. Mira, esposa, si tú sabes que has lastimado a tu esposo de alguna manera o de otra, si tú sabes que en muchas áreas no estás cumpliendo tu deber como esposa, es el momento de pedir perdón. Esposo, si tú sabes que también le has fallado a tu esposa, es tiempo. Yo quiero hacer un llamado. Mira, iglesia, ¿por qué no venimos al altar? Y le voy a pedir que vengamos como familia. Mamá, papá, que estás allí, mira, si hay uno que tú te trajiste de tu familia, tráete ese uno al altar. Hoy queremos venir al altar aquí en el altar de Dios, y queremos pedirle perdón a Dios primeramente, para que Él pueda bendecir a nuestras familias y nuestro hogar. Yo quisiera que tú vinieras con tu familia, con la que tengas. Si estás sola, si no, tu esposo no está aquí, ven tú. Si viniste con una hija o un hijo, tráetelo. Pero ese es el momento de reunirnos como familia. El deseo más grande del Señor es que como familia lleguemos al reino de Dios juntos. Juntos, no separados, no separados. Qué triste es que Dios nos hizo una familia, pero que no entremos al reino de Dios juntos como familia. Este es el momento que tú aquí como familia, mira, que podamos orar los unos por los otros como familia. Jovencito que estás aquí, mira, yo creo que es momento de que tú también ores por tu papá o tu mamá si los tienes aquí. Yo estoy seguro que muchas veces tú has escuchado a tu papá o tu mamá orar por ti, jovencito, jovencita. Pero ¿cuándo has orado tú por ellos? Yo pienso que sería ideal, jovencito, que tú estás aquí, que si tienes a mamá y a papá, que los tomes de la mano, le des gracias a Dios por ellos y haz una breve oración ahí tú personal a Dios por ellos. Oh, bendito Dios, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre amado Dios, te damos gracias por la familia, Señor. Aunque el enemigo, Señor, quizás se encargó de traer daño dentro del hogar, pero es por eso que estamos aquí, Señor, porque el enemigo ha logrado dañar parte de nuestro hogar. Señor, perdónanos. Señor, restaura ese daño, Señor. Pon humildad en nuestro corazón para poder y saber pedir perdón a aquellos que necesitamos pedirles perdón, Señor. Amado Señor, queremos honrarte, Padre. Y la honra hacia ti, Señor, inicia cuando honramos a nuestros familiares en casa, Señor. Allí es donde empieza la honra para contigo, Señor. Varón de Dios, ahí donde estás, abraza a tu esposa. Allí donde estás, dale las gracias a Dios por esa mujer que Dios te dio. Haz lo mismo tu esposa. Dale gracias a Dios. Aún con todos los defectos que tenga tu esposo o tu esposa, ámalo, porque es la mujer, es el hombre que Dios te dio. Bendito Dios, Padre.